en conversar con ustedes lo que es el Inti Raymi, de la magnitud que tiene el significado del Inti Raymi, de la magnitud que tiene el significado de nuestra cosmovisión. Cada uno de los pueblos, siempre esa cosmovisión que tenemos los pueblos, de sentir todos cobijados bajo un solo pensamiento y una sola filosofía. De un pueblo hacia otro pueblo habrá muchas diferencias, pero esas diferencias siempre estará cobijado bajo un solo denominador común, como les decía. Lo único que aquí podríamos ir es articulando para poder entender. El mundo para los pueblos indígenas hay 3 dimensiones. Nosotros vivimos en esas 3 dimensiones. La primera dimensión que podríamos ver es la constelación, el espacio, el mundo quichua, conocemos como el Hawapacha, donde está el ser que nosotros no podemos ver, pero sí podemos sentir. Es el espacio en donde está ese ser supremo. El segundo espacio que nosotros tenemos es el Caipacha, el mundo presente, donde estamos los seres vivientes. Ese es el Caipacha, donde estamos viviendo. Y el tercer mundo viene a ser el Ocupacha. Y el Ocupacha es el lugar donde van a descansar luego de la vida. Al Ocupacha le han dado un calificativo con diferentes nombres. Algunos han dicho que el Ocupacha es el infierno. Algunos han dicho que el Ocupacha es el Hades. Algunos han dicho que el Ocupacha es el purgatorio. Pero para el mundo indígena, el Ocupacha es el lugar donde descansa después de nuestras vidas. Por eso nuestros antepasados, cuando alguien fallecía, tuvieron que enterrar en una vasija, pero acompañado de sus utensilios. Tenían que acompañarle todos los instrumentos que servían para la agricultura y que él utilizaba en vida. Si fue un guerrero, igual tenía que acompañar su armamento, sus utensilios de guerra. Y si el hombre tenía a la esposa, a su compañera de vida, tan querida y tan amada, igual le acompañaba. También le acompañaba a esta pareja, a esta mujer, para que en el mundo a donde se va al descanso también esté. Si el individuo en vida le gustaba alimentarse de cierto tipo de comida, también les acompañaba con eso. Y entonces nosotros podemos entender que en estos 3 espacios, el Hawapacha, el lugar divino sagrado en donde está el Ser Supremo, el Caipacha, en donde nosotros estamos viviendo, disfrutando de las bondades de la divinidad, y el Ocupacha, luego de un ciclo de vida ya tenemos que ir a descansar. Entonces, esa es la concepción de los pueblos indígenas en cuanto a este tipo de 3 espacios. Ahora, quiero referirme en el Inti Raymi. En definitiva, ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que recordamos? Muchos antropólogos, con el mayor de los respetos, estudiosos, con el mayor de los respetos, han tergiversado algunas concepciones del Inti Raymi. ¿Por qué? Porque no han llegado al concepto principal, lo que es el Inti Raymi. El Inti Raymi, en pocas palabras, es el día sagrado
de acción de gracias al Pachacama. Muchos vamos a decir que es Pachacama, porque ese nombre como que casi no se ha escuchado. ¿Qué es Pachacama? Proviene de dos palabras, Pacha y Kama. Pachacama es un término quichua, quechua y un poco de estas raíces lingüísticas. Pacha es el tiempo. Por eso nosotros cuando preguntamos alguna cosa en quichua, ¿en dónde están? En quichua, Maipachapicangi, estamos refiriendo al espacio, Maipicangi. Y cuando decimos también Imapachapicangi, ¿en qué tiempo está? Estamos refiriendo al tiempo. Y por lo tanto, la palabra Pacha es el tiempo y el espacio. Y Kama es el complemento en donde a este Pachacama le da poder, capacidad, autoridad y grandeza. Y Pachacama, en definitiva, significa el Señor y dueño del tiempo y el espacio. Ese es el Pachacama. Cuando los estudiosos de la astronomía, cuando el solsticio de verano o de invierno está en su cenit, ahí es donde se siente algo muy especial. Y entonces, cuando decimos que el Pachacama, dueño y señor del universo, hacedor de todo, también estructuró el tiempo, también organizó el tiempo. Y el tiempo, dependiendo en qué parte geográfica del planeta nos encontremos, se divide en estaciones, ¿no es cierto? Y justamente en esta época estamos terminando el tiempo de invierno para empezar el tiempo de verano. El mundo a los 23.5 grados se inclina del sol y los rayos del sol nos iluminan de manera perpendicular. Y en el momento, justamente, cuando el sol está en su apogeo, está en la altura máxima, los rayos del sol empiezan a caer en la cabeza, en la corona, en la coronilla. Ese es el día 21 de junio. Pero más al sur, en Cusco, por ejemplo, ellos celebran entre el 23 y 24 de junio el Inti Raymi, porque con el movimiento de traslación del planeta Tierra, y entonces se inclina un poco más y se atrasa. En los países del sur, el Inti Raymi celebran entre el 23 y 24 de junio. La sabiduría de nuestros ancestros no tuvo límites. Nosotros no podemos ni siquiera imaginar cómo pudieron ellos determinar todo esto. En este contexto, el Inti Raymi es exclusivamente una fecha determinada en donde el sol se recto para recordar y dar una acción de gracias al Pachacama, a ese ser supremo. Por eso, Garcilaso de la Vega, un cronista peruano, en sus manuscritos dice: además de adorar al sol, Dios visible, a quien ofrecieron sacrificios e hicieron grandes fiestas, los reyes incas y sus amautas, que eran los filósofos, rastrearon con lumbre natural al verdadero sumo Dios y Señor nuestro, que creó el cielo y la tierra, como adelante veremos en los argumentos y sentencias que algunos de ellos dijeron de la divina majestad, al cual llamaron Pachacama. Es nombre compuesto de Pacha, que es un mundo y el universo, y el Kama, participio de presente del verbo Kama, que es animar, el cual verbo se deduce del nombre Kama,
es la ánima de Señor y dueño. Eso dice Garcilaso de la Vega en su crónica. Entonces, lo que queríamos decir un poco, la esencia de la adoración al sol no es una adoración directa al sol. Los pueblos andinos, los pueblos de la Viayala, o podríamos decir también los pueblos del Tahuantinsuyo, ellos querían llegar a agradecer y rendir en la pleitesía a Dios, el Señor y dueño del universo, a través del sol, que era el representante del Dios visible, porque al sol sí podemos ver y sentir. Pero decían que ellos, los pueblos, no conocían, dice, no conocían, pero sentían, porque existía alguien. Buscaban quién era ese ser. En la misma crónica, Garcilaso de la Vega dice: tuvieron al Pachacamac en mayor veneración interior que al sol. O sea, su veneración era más interna, no era una cosa de regocijo como danza y baile, solo sentían internamente, buscaban, pero hay alguien acá. Continuó, dice: como he dicho, no osaban tomar el nombre de boca en boca. Al sol le nombraba en cada paso, preguntando quién era el Pachacamac. Decía que era el que daba la vida al universo y le sustentaba, pero que no le conocían porque no le habían visto jamás. Y por esto no le hacían templos ni ofrecían sacrificios, más lo que adoraban en su corazón y en cualquier momento y en cualquier lugar. Y le tenían por Dios no conocido. Era un Dios no conocido. No conocían, pero sentían en su corazón. Decían en su pensamiento, nuestros ancestros decían: ¿quién será que habrá hecho al sol? ¿Quién será que hizo el universo, las estrellas, la luna, el agua? ¿Quién será? En su pensamiento había esa pregunta, esa incógnita: ¿quién será? Debe haber alguien, y ese alguien debe ser el Pachacamac, el Señor y dueño del universo, el Señor y dueño del tiempo y el espacio. Y entonces, bajo ese fundamento, bajo ese contexto, decían: bueno, pero tenemos que agradecer porque en el mes de junio logramos terminar las cosechas, tenemos una buena producción para todo el ciclo que viene, tenemos la producción, y entonces hay que agradecer, porque los pueblos andinos eran netamente no religiosos, sino espirituales. No eran religiosos. Cuidado, vamos a confundir entre la espiritualidad y la religiosidad. Nuestros pueblos siempre somos espirituales. Y entonces, y bajo ese concepto, ese pensamiento, esa forma de decir, decían: bueno, tenemos que agradecer a través de el sol, que es el Dios divino que nos está dando la luz, dando el calor, produce las cosechas, madura las cosechas, y entonces hay que adorar. Y a través de él mandar el mensaje al Pachacamac. No sé quién será, ni dónde estará, pero a él tenemos que mandar esa plegaria. Ese era el concepto, en definitiva, del Inti Raymi. Y creo que esta concepción no simplemente era para los pueblos andinos,
también era para otros pueblos que están al otro lado del planeta. Cuando leemos la Biblia, en Éxodo 34:22 en la Biblia dice que el Dios del universo dijo: harán la fiesta de la cosecha, dice, ¿no es cierto? Fiesta de la semana, fiesta de las primicias y de la siega. ¿Y cuándo? Y aquí inclusive determina la fecha, ¿cuándo? Dice: a la salida del año. Según el calendario hebreo, la salida del año es el mes de Sivan. Y Sivan es el mes de junio. O sea que ya determina. Inclusive otros pueblos, no solamente los pueblos andinos. Entonces, hay una concordancia que todos los pueblos eran sabios en su concepción de ser alguien en este espacio, en esta tierra, de que en el Jahuapacha existía alguien. Miren, estimados amigos, cómo ese concepto de espiritualidad y de agradecer a Dios, a quien sea, o con cualquier nombre que sea, vino siempre desde el fondo de su ser hacia una divinidad que existió para que exista en el universo, en el espacio, en el mundo, este tipo de fenómenos. Lamentablemente, los pueblos de Abya Yala fuimos conquistados. La Iglesia Católica llegó y dice: no, estos individuos son idólatras, son paganos, y por lo tanto hay que prohibir este tipo de adoración porque eso es idolatría. Y les prohibió celebrar estas actividades de agradecimiento, estas actividades de dar esa gratitud al Dios Pachacama a través del sol, porque ellos pensaban que era contra la fe cristiana católica. Pero sin embargo, en el interior del individuo, de las personas de este mundo andino, nunca pudieron arrancar eso. Después de algunos tiempos tuvieron que nuevamente revivir en los países que fue la gran patria, que es el Abya Yala, olvidando la existencia de las fronteras nacionales. Nosotros somos una sola patria, el Abya Yala. En este pueblo siempre, aunque oculto o de manera abierta, han estado celebrando esta actividad ritual que es el Inti Raymi. Estimados amigos y amigas, ahora centrándonos un poco más en qué consistía el Inti Raymi. De manera general hemos dicho, es una acción de gracias al Pachacama a través del sol. Pero ¿en qué consistía? La historia nos cuenta que desde muchos años, desde hace cientos de años, hace algunos siglos, la práctica que realizaban la celebración del Inti Raymi consistía en algunos ritos, faltando 7 días para el día preciso donde el sol caía en la coronilla de manera vertical. Ellos ya sabían a través de los amautas que no debían dormir con la pareja, los casados desde luego. Tenían que abstenerse de todo contacto entre el hombre y la mujer. Faltando 3 días, tenían que apagar todo el fuego de sus casas. Era una orden del jefe supremo que apaguen el fuego en sus casas. Y esos 3 días eran los días de ayuno. Nadie comía nada. De pronto podían haber masticado un poco de maíz y agua,
simplemente. Nada más. Hasta el día en que caiga el sol de manera vertical en la corona y hacer el fuego sagrado. O sea, preparativos previos. No dormir con la pareja, abstenerse de todo contacto sexual, apagar todo el fuego, no ingerir ningún tipo de alimento. Llega el día preciso, en este caso de acuerdo al calendario gregoriano, el 21 de junio, o para los pueblos indígenas, no importa que sea 21 o 22, era en donde el rayo solar caía en la corona de manera vertical. Ese día llegó y entonces sus colaboradores, las autoridades de cada pueblo, tenían que haber sido convocados para la celebración de la gran fiesta, en este caso de los 4 suyos, de los 4 puntos cardinales, en donde se concentraban en un lugar determinado para que estos representantes presenten sus informes, sendos informes de su pueblo. Ellos tenían que rendir sus informes al gran jefe, al que gobernaba toda la comarca, todo el imperio, para que indiquen cómo está la situación política, la situación económica, la situación social, inclusive la situación espiritual de toda la gente, a través de los quipos. Paso seguido venían las ofrendas. ¿En qué consistía? Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, los más reconocidos cronistas dicen que las primicias le entregaban las mejores cosechas, los mejores frutos, los mejores animales, las joyas, las piedras preciosas. Eso le entregaban al jefe como ofrenda para que eso sea entregado al sol. Retornando nuevamente a la Biblia, dice igual, hay que dar primicias, los mejores frutos y los mejores animales en agradecimiento por las bondades que tiene. O sea, nos concordamos. Acto seguido a la recepción de las ofrendas viene el recibimiento del Mushugnina, el fuego nuevo. Aprovechaban ese rayo del sol para prender el fuego a través de un recipiente de oro que reflejaba el sol y se convertía como una especie de lupa y prendía el fuego. Así tuvieron que prender el fuego y ese fuego fue distribuido a los 4 suyos, a los 4 representantes de los pueblos que tuvieron que estar en ese evento magno de agradecimiento. Luego de haber prendido el fuego sagrado, empezaron a sacrificar animales. El mejor cabrito, la llama, esos animales fueron sacrificados. Desde ese momento empezaba el festejo. Con danzas, empezaba el festejo con bailes y luego de una gran ceremonia de agradecimiento al Dios Pachacamac a través del sol. Reitero en agradecer a las autoridades y a los gobernadores, quienes están nuevamente reivindicando estas prácticas culturales ancestrales, que no se pierda, porque esto tiene su razón de ser. Muchas veces han creído que estas prácticas son paganas y haciendo una comparación entre la historia, las crónicas, inclusive para los pueblos creyentes, con la Biblia todo está concatenado y da la razón de que existió y existe y debería existir este agradecimiento a través del sol al Pachacamac, al creador del universo. En definitiva, en conclusión, Inti Raymi significa fecha en el que se debe agradecer
a Dios Pachacamac a través del sol, por las grandes bondades, por las grandes cosechas, por grandes bendiciones que ha tenido con los seres humanos, con los pobladores de los pueblos. Ese era fecha recordatoria. En conclusión, el Inti Raymi es eso. Muchas veces creemos que el Inti Raymi es una fiesta de danza, comida, tal vez baile y nada más. O sea, el Inti Raymi no es folclorización. El Inti Raymi tiene su profundidad espiritual. Así que todos nosotros, quienes nos identificamos como originarios de los pueblos, tenemos ese sentimiento deberíamos tener ese sentimiento de agradecer a ese Ser Supremo por todo lo que nosotros estamos recibiendo. Muchísimas gracias, espero que muchas gracias.